Hola, muy buenas tardes, boa tarde a todas las personas que están aquí nos acompañando en este tercer panel en lo que vamos a tratar del diseño centrado en las personas. Yo soy Camila Medeiros, soy directora de innovación en la Escuela Nacional de Administración Pública y conmigo hoy en el panel tenemos a Andrés Bedoya, jefe de innovación pública del Laboratorio de Innovación del Ministerio de Trabajo de Francia. Tenemos a Ana Grijalva, que es jefa de exploración de laboratorios de aceleración de PNUD, Ecuador. Y tenemos a Luciano Crisafulli, experto en GovTech y ecosistemas de innovación pública subnacional. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, antes que empecemos, un breve contexto del tema de nuestro panel. Las políticas públicas, para ser efectivas, requieren necesariamente de un Estado con mejores habilidades en sus servidores públicos. Pero no se trata, claro, de cualquier tipo de habilidades. Diversos estudios de los últimos años destacan la importancia de una nueva tipología de habilidades para diseñar servicios públicos que se conecten mejor con las necesidades reales de las personas. La innovación pública puede contribuir significativamente a mejorar las habilidades de las y los funcionarios públicos, fomentando una cultura de innovación centrada en las personas, integrando esta perspectiva en las prácticas cotidianas de gestión dentro de las organizaciones públicas. Muy bien, empiezo con una pregunta a nuestros panelistas, que es ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan los funcionarios públicos para incorporar el enfoque centrado en las personas en nuestro trabajo diario? Empezamos con Andrés. Gracias. Bueno, yo considero que el desafío principal es el incentivo. O sea, entendemos por qué queremos hacer ese cambio y reconocemos que el hacerlo va a traer ya sea un beneficio en mi carrera, en mi quehacer cotidiano, y es por eso que quiero aprenderlo. El primer desafío para mí es saber cuál es el incentivo, qué es lo que motiva a aprender estas habilidades. El segundo desafío es, considero, el apoyo de la jerarquía, de las personas que van a validar y legitimar la acción que estamos haciendo, porque necesariamente el trabajar en una nueva cultura requiere de tiempo, de un tiempo nuevo, de una manera de hacer nueva, que puede significar dejar de lado algunos proyectos que ya se tenían. Entonces también ese apoyo es un desafío que es muy importante para estos retos. Y el tercer desafío ya es en sí el aprendizaje de las competencias en sí. Hoy en día, por ejemplo, aprender a entrevistar para un proceso de innovación pública no es sencillo, y yo he conocido ya muchas personas que en políticas públicas que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o con vulnerabilidades tienen miedo de irles hablar y tienen miedo de cómo van a reaccionar ante esas vulnerabilidades. Entonces, a veces esos miedos y esa incompetencia, digamos, que sienten los funcionarios los va a frenar en la implementación de nuevas formas de trabajar. Muchas gracias. Avanzamos con Ana Grijalva, perdón. No te preocupes, la sincronía. Muchas gracias, Andrés. Bueno, quisiera compartir el trabajo que hacemos acá en Ecuador. Tenemos un laboratorio ciudadano denominado Thinkia, y a través de este espacio hemos promovido varios procesos de innovación pública en 3 diferentes municipios de nuestro país. Así que en base a esta experiencia práctica quisiera compartirles cuáles son los principales desafíos que hemos encontrado junto a los servidores públicos cuando se les invita a innovar en su quehacer. El primero sí tiene que ver con la parte del conocimiento. Entonces es importante entender que estamos hablando el mismo idioma cuando hablamos de innovar. Y por ejemplo, para darles un típico error de comprensión es que se entiende muchas veces el proceso de co-crear, que es un elemento clave en los temas de innovación pública, como el involucrar a los ciudadanos o ciudadanas más en la parte de la validación o recibir retroalimentación, y que una vez que hacemos eso, pues hemos co-creado junto a ellos. Por eso es importante fortalecer los conocimientos de los servidores públicos para que cuando hablemos de co-crear estemos entendiendo lo mismo y tengamos claridad de qué significa hacerlo.
El segundo punto que quería compartir de cara a desafíos está ya más en la parte, tal vez lo voy a denominar como valores de trabajo, y es esta reticencia de los servidores públicos a ponerse en una situación que les comprometa con la ciudadanía. Así que al invitar a la ciudadanía a ser parte de los procesos de innovación pública, que es como lo que se necesita hacer para que en efecto se llame innovación pública, finalmente estás adquiriendo un compromiso en involucrarles en el proceso y hay mucha reticencia y miedo a ese compromiso. Lo que hemos logrado desmitificar junto a los servidores públicos es que no hay que tener miedo. En efecto, el tener un compromiso con el ciudadano facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque está bien identificado el problema, está bien diseñada la solución y finalmente eso va a hacer que lo que estemos haciendo funcione. El tercer desafío que también quisiera compartir, y con esto voy finalizando, está ya más vinculado a hacer este empate entre mi quehacer como funcionario público, lo que sé hacer, lo que vengo haciendo 3, 5 años, y de repente esta nueva forma de hacer las cosas que le estamos denominando innovación pública. En este empate, el principal cuello de botella que hemos identificado está sobre todo en la parte de los prototipos. Es pensar que los prototipos son costosos, es pensar que los prototipos solo lo pueden hacer expertos, y más bien hemos logrado desmitificar mostrando que no es costoso prototipar, de hecho se puede hacer con un papel y lápiz y cartones. Y segundo, la expertise, la noción de quién es el experto también reside en la ciudadanía, quienes constantemente utilizan los servicios públicos y quienes los lideran desde la parte de gobernanza. Así que eso de mi lado. Muchas gracias y pasamos a Luciano Crisafulli. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Bueno, en particular les puedo comentar la experiencia personal desde el Laboratorio de Innovación de la Ciudad de Córdoba, en Argentina. Yo creo que hay dos grandes desafíos. Uno tiene que ver con la apertura al cambio y el otro desafío que tiene que ver con la tolerancia al error y al fracaso. Creo que muchas veces es importante tener en cuenta el rol que juegan las autoridades políticas, por lo menos en la experiencia nuestra, cuando las máximas autoridades políticas realmente están convencidas sobre el impacto o el efecto que puede generar la innovación pública, empieza a generarse un cambio de incentivos dentro de la administración pública. Porque si nosotros, si las autoridades públicas condenan permanentemente el fracaso, el error, están buscando responsables por las cosas que no funcionan, ¿qué incentivo vamos a generar sobre los servidores públicos? Y bueno, el incentivo a hacer todos los días lo mismo para no equivocarnos, no cometer error y que no seamos castigados, por decirlo de alguna manera. En cambio, si promovemos la innovación, la premiamos, la destacamos e incluso destacamos un error ante una buena iniciativa, creo que ahí empieza el cambio cultural, ¿no? Y la apertura al cambio, de vuelta, tiene que ver con generar una cultura de participación en donde, y no solamente cultura interna dentro de la organización pública, sino a nivel de la sociedad, porque muchas veces como ciudadanos estamos esperando que los políticos o los servidores públicos sean los responsables de resolver todos nuestros problemas, y creo que tiene que haber un cambio cultural y entendernos que desde la ciudadanía también tenemos que estar comprometidos y exigir al sector político y a las organizaciones públicas que queremos participar y tener voz y voto en el diseño de las políticas públicas. Entonces creo que ahí hay un cambio cultural que es un desafío importante. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de metodologías, ¿no? Cómo hacer que podamos poner el ciudadano, el usuario, en el centro del proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué metodologías basadas en diseño y en innovación, que son centradas en las personas, han demostrado, en la experiencia de ustedes, han demostrado ser más efectivas para transformar justo la mentalidad de que hablaba Luciano, claro, y el funcionamiento de las organizaciones públicas? Empezamos por Ana, ahora. Muchas gracias. Nuevamente, sobre la práctica que hemos tenido en fortalecer los servicios municipales a través de Thinkia, Laboratorio Ciudadano.
Estas son las metodologías que son las casi estándares dentro del mundo de la innovación. Me voy a permitir dar sus nombres en inglés porque así se las conoce, de hecho así es como mejor se las conoce. Sea que hablemos de Design Thinking, Human-Centered Design, o finalmente Double Diamond, cualquiera de estos tres nombres nos llevan a una misma lógica, que es una metodología que invita a hacer 4 cosas. Invita, por un lado, a definir bien el problema basado en necesidades. Luego invita a idear sobre ese problema junto a procesos de co-creación abiertos en el que sí está el ciudadano en el centro, pero adicionalmente también nos apoyamos en el ecosistema de innovación. Invitamos a la academia, al sector privado, a que se sume a este esfuerzo de encontrarle una solución a este problema definido en función de las necesidades. El tercer paso, una vez que ya tenemos la idea, es comenzar a prototipar para saber si es que es factible, es viable, si tiene sentido, si es que va a funcionar. Y una vez que prototipamos, aquí viene como un ir y venir con el testear, que finalmente nos invita a decir si es que lo que estamos pensando está funcionando y si es que no, cómo lo ajustamos. Entonces, esas son las 3 grandes metodologías que se utiliza o que hemos utilizado. Les compartí ahorita de qué van estos 4 momentos cuando se las implementa. Y tal vez quisiera resumir cuáles son sus principales beneficios. El principal beneficio es que estas metodologías nos invitan a pensar con las manos. Entonces, esto justamente realza el poder del prototipar porque sacamos a las ideas de la mente y comenzamos a ver si es que estas están funcionando o no. Lo segundo, el poder de estas metodologías es que llevan las ideas también al mundo real porque finalmente las estamos logrando testear. Y el tercer poder que tienen es finalmente de darnos directrices claras si es que algo está funcionando o no. Eso compartirles de cara a las metodologías que hemos empleado. Muy bien. Esto de la aplicación del design, de los principios de design, de hecho, a mí también en nuestra experiencia en Brasil parece muy fundamental para tener a los usuarios, a las personas en el centro del proceso de comprensión del problema y también de diseño, de imaginación, ¿no? De cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas. Ahora, a mí me gustaría escuchar un poco de la experiencia de Andrés Bedoya. Si puedes compartir con nosotros un poco de la experiencia del Laboratorio de Innovación del Ministerio de Trabajo de Francia. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, la cuestión de Design Thinking y todo eso. Yo empecé mi carrera en el sector público, bueno, y en este tema de la innovación, fan de Design Thinking, experto en Design Thinking, todas estas cosas. Pero muy rápido me di cuenta que el Design Thinking tiene a veces unos límites en el trabajo comunitario y en el de saber explicar el valor de lo que estamos haciendo, el prototipo que implementamos nosotros, a las autoridades públicas. Porque usualmente se basa mucho en storytelling, usando también palabras en inglés, que es contar la historia de alguien que va a venir a mostrarnos cómo su vida va a cambiar con la innovación, o sea, lo que sea, servicio, producto, lo que sea. La cosa es que muchas veces las autoridades escuchan este tipo de historias bastante y bueno, aunque en muchas ocasiones funcionó, quería hacer un énfasis, además del Design Thinking, no digo que no funciona, pero hay otras metodologías que se basan en 2 cosas. La una, saber mostrar la realidad del territorio a personas que usualmente no tienen más de 10, 15 minutos. O sea, esto en teoría, ¿sí? Son las personas que uno dice, ¿me puedes dar una reunión? Bueno, 10 minutos, 5 minutos, que tengo una agenda muy apretada. ¿Cómo llegarle a estas personas? Es la respuesta la pregunta a la que responde una metodología. Esta metodología es el video participativo o todo tipo de comunicación para el cambio social. Entonces, cómo las personas construyen un relato alrededor de una innovación, pero son ellas las que son, digamos, los directores o las directoras de esa película, ¿sí? Entonces hacen una película usualmente de 5, 10 minutos, 15 minutos, que habla mucho más que el storytelling, porque es producida y actuada, digámoslo así, por las mismas ciudadanos, y es usualmente esas personas que te dicen tengo 5 o 10 minutos, terminan viéndose de estos videos de hasta 1 hora, porque es interesante, porque vemos la perspectiva del otro, porque lo vemos en las palabras del otro y no es una traducción de un diseñador o diseñadora que viene a más o menos crear una historia coherente para el storytelling, con referencia a Design Thinking, por ejemplo. Y la segunda metodología que ha ayudado bastante a poner a las personas en el centro es sobre todo más como las metodologías de diálogo.
inspiradas en diálogos de paz o cualquier tipo de diálogo, y es esta cuestión de escuchar con humildad, pero humildad de verdad. O sea, cuando digo de verdad es que no es fácil ser humilde, porque ser humilde requiere quitar de nosotros no solo el ego, sino también saber que vivimos, que nuestra visión de mundo es una visión muy chiquita, y eso es duro de admitir, ¿no? Decir, la realidad que yo veo no es toda la realidad y que puede ser muy diferente en la persona de al lado que viene de Brasil. Es difícil decirlo y entenderlo. Entonces, esa humildad que se utiliza en el diálogo, siento que también ayuda a cambiar la manera de actuar del agente público. Y luego el design thinking y todo lo demás pues ayuda a llevar el proceso, pero una vez sabemos que lo que queremos hacer es para mantener o mejorar la calidad de vida del ciudadano y que entendemos con humildad cuál es su realidad, digamos que al menos en mi experiencia en Francia, el resto viene por añadidura. ¿Sí? Ya, como que una vez entiende eso, la persona va a prototipar, va a testear de manera muy natural, porque es casi que te quiero mostrar, mira lo que pensé, y bueno, esos son como además de lo que escuchamos ahora. Hablamos mucho de escuchar a la gente, ¿no? Los que están implicados en el problema, pero de verdad a mí me parece que está bien y es absolutamente fundamental, ¿no? Que escuchemos a las personas, pero también podemos no solamente escuchar a las personas, pero esperar y crear mecanismos que en la sociedad sí que presente a las soluciones para los problemas que nos enfrentamos nosotros todos. Así que a mí me gustaría escuchar un poco de la experiencia de Luciano, por favor. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, nosotros también somos proclives a estas metodologías porque en definitiva lo que permiten son dos cosas. Ampliar la cantidad de recursos, cuando digo recursos no hablo solo de dinero, sino de talentos y enfoques al momento de definir un problema, priorizarlo, proponer ideas. Y por otro lado, que al abrirnos justamente a la participación, muchas veces lo que encontramos es que las respuestas o las ideas que surgen de solución tienen en el centro las necesidades reales de los ciudadanos, ¿no? Que muchas veces a los funcionarios públicos encerrados en una oficina sin consultar a la ciudadanía, cuando se hace diseño de política pública a veces queda desconectada de la realidad justamente por esta falta de instancia. Pero bueno, esa es la parte linda. De vuelta hablo desde mi experiencia. La parte que no es tan fácil es que de vuelta la clase política muchas veces reclama resultados en determinados tiempos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estas metodologías, como el Design Thinking, son metodologías muy poderosas, pero que llevan un proceso de trabajo que muchas veces no se corresponde con la urgencia política, ¿no? Entonces, no tenemos que perder de vista que muchas veces en las organizaciones públicas hay una multiplicidad de intereses y que hay otros intereses que se complementan a mejorar la calidad de vida con el ciudadano, ¿no? Y por ejemplo, estos intereses políticos de poder generar victorias rápidas o poder mostrar resultados rápidos. A nosotros una metodología de participación que nos viene funcionando muy bien son los llamados desafíos públicos de innovación, en donde básicamente asumimos que la organización pública no tiene todas las respuestas a las problemáticas o a los desafíos ambientales, sociales que se van presentando en el territorio. Entonces, entendemos que el principal rol público es poder identificar esas problemáticas y compartirlas con la ciudadanía que viene representada por organizaciones sociales, universidades, emprendedores, centros tecnológicos, y justamente publicar un desafío es publicar una problemática y pedir ayuda de alguna manera al ecosistema de estos actores para que propongan soluciones. En general podemos encontrar ante una misma problemática diferentes soluciones y más hoy con la cantidad de tecnologías que vienen emergiendo. Entonces, los desafíos públicos de innovación es eso, publicar un desafío, recibir de parte de la comunidad propuestas de solución. Obviamente los presupuestos son acotados, pero poder financiar aquellos proyectos que tengan mayor potencial de impacto y después sí trabajar en conjunto con la ciudadanía en la implementación de esas soluciones. Muchas gracias. Ahora una última pregunta
Estamos hablando aquí de design thinking, de poner el usuario, la persona en el centro del proceso. Hablamos de innovación abierta, de herramientas de escucha al usuario, a las personas, pero al final, ¿qué valores se genera cuando hacemos todo esto? Cuando ponemos las personas en el centro del proceso, ¿qué tipo de valor que se genera? Vamos de Luciano, que todavía no ha empezado. Bueno, lo hablábamos un poco en una de las capacitaciones que estuvimos dando. Yo creo que el principal valor de poner al usuario en el centro es la capacidad del sector público de adaptarse a los cambios, ¿no? Muchas veces pasa que si desde las organizaciones públicas no nos adaptamos a los cambios y a las necesidades cambiantes de los ciudadanos, empezamos a generar políticas públicas o brindar servicios públicos que están desconectados con las necesidades de la ciudadanía. Y cuando eso pasa, empieza a generarse una desconfianza de parte de la sociedad civil para con las organizaciones públicas. Yo creo que estas metodologías que ponen al usuario en el centro permiten al Estado volver a ser relevante, volver a ser vigente, implementando servicios, programas que sean efectivos, es decir, que respondan a desafíos concretos de la ciudadanía y de esa manera generar una nueva confianza que le dé ganas a la ciudadanía también de participar de este tipo de metodologías y ser parte de la solución. Sí, de hecho tenemos como que una crisis de credibilidad, ¿no?, del Estado, y poner el usuario en el centro, poner las personas en el centro, sí, que hace con que el Estado esté más cerca, ¿no?, de las personas. Muy bien. Ahora, Ana, ¿qué valores se generan? A ver, tal vez retomando las reflexiones de mis colegas, hace un momento estabas conversando de cómo facilitar a las autoridades del dar valor a la innovación pública, y por otro lado también cómo acelerar, porque per se pienso que los procesos de innovación pública ya aceleran, pero tal vez cómo acelerar y empatar con los tiempos de intereses políticos. Basado en la práctica que hemos tenido, compartir con todos y todas que poner al ciudadano justamente resuelve parte de estos desafíos que han mencionado mis colegas. Hicimos un trabajo maravilloso con el municipio de Quito, fortaleciendo el servicio que otorgan a los habitantes en situación de calle. Así que esos fueron, digamos, su vocería fue parte del proceso de definir el problema, diseñarlo, prototiparlo, testear. Y gracias a ello es que pudimos acelerar los resultados que obtuvimos, porque en efecto estábamos encontrando cosas que funcionaban y atendían adecuadamente a los usuarios de este servicio. Y eso nos facilitó, de hecho, tener una buena relación con el municipio de cara a las expectativas de las autoridades de tener resultados rápidos. Y también retomando lo que has mencionado, y también pensando finalmente desde la parte del interés político, es de alguna forma garantizar votos. Estamos vinculando a la ciudadanía en la mejora de los servicios. Ellos están viendo cómo estos servicios se mejoran, son parte del proceso. Lo que más quieren ver es que esto se mantenga en el tiempo y finalmente seguir recogiendo esos resultados. Ese es uno de los valores de tener a los ciudadanos. También como lo has mencionado antes, creo que comunicar, creo que la habilidad de quienes estamos en la mitad, digamos, entre los beneficiarios directos, los que tienen el conocimiento de lo que necesitan que pase, los funcionarios públicos, autoridades, y quienes quedamos en la mitad, tenemos que tener esa versatilidad de comunicar efectivamente para que prototipar sea en el idioma de quien nos escucha y suene a me interesa y voy a hacerle una apuesta a esto. Nuevamente, gracias a tener a los ciudadanos es que podemos garantizar que esos prototipos sí van a funcionar, y es una gran carta jugar con las autoridades. Ese es el valor que hemos aprendido sobre el involucramiento de la ciudadanía. Muy bien. Andrés. Sí, yo el valor que veo en estas metodologías, el primero es una cuestión de coherencia y de sentido del servicio público. El ciudadano es la única persona que utiliza todos los servicios que necesita al tiempo. Muchas veces los funcionarios públicos diseñamos una política, una solución desde nuestro punto de vista,
y nos enfocamos en esa parte. Pero el ciudadano puede fácilmente tomar un transporte, ir a pagar la factura de electricidad, a atender un taller que le ayude a hacer su hoja de vida para aplicar un empleo. Y entonces las necesidades, tanto explícitas como yo necesito esto, como implícitas, como yo no sé que lo necesito, pero es importante para mí, las podemos descubrir a través de estos procesos. Y entonces cuando descubrimos que la solución que proponemos entra y que es coherente con la vida que llevan los beneficiarios de estas soluciones, eso le da sentido al servicio público. Entonces los funcionarios ya ven claramente por qué están haciendo las cosas y realmente puede aumentar mucho la motivación de los funcionarios. Y el segundo para mí es un valor prospectivo. Cada solución a un problema de innovación viene con 10 problemas más de innovación posibles a resolver, con 10 nuevos retos, quiero decir así. Porque nos damos cuenta que usualmente en estas metodologías escogemos enfocarnos en una de las múltiples posibilidades que salen, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que usualmente escogemos la que podemos resolver, ¿cierto? Pero también nos deja abiertas 10 problemáticas más que no podemos resolver en ese momento con el equipo que tenemos, con las personas alrededor de la mesa, pero que podemos proponerlas en otros espacios. Entonces casi que nos da una hoja de ruta de innovaciones. En el momento en el que nos damos cuenta que, por ejemplo, una persona que está buscando trabajo desde hace 5 años no lo encuentra porque principalmente no tiene confianza en sí misma y la perdió, nos damos cuenta que los servicios para aprender a tener confianza en sí mismo, nos damos cuenta de la importancia de esos servicios y nos abre la posibilidad de decir por qué no crear más servicios, más maneras de recuperar la confianza. ¿Ven? Entonces, hacemos una solución a un problema y nos abre una hoja de ruta que nos dice, por ejemplo, la confianza en sí mismo es el determinante de la búsqueda de empleo. Por ejemplo, ¿no? Son aprendizajes que hemos podido tener nosotros y siento que eso viene de esas metodologías. Muchas gracias. Ahora, para cerrar nuestro panel, a mí me gustaría pedirles una palabra de ánimo a los funcionarios públicos para que pongan los beneficiarios, los ciudadanos en el centro del proceso. Vamos, Andrés. Una palabra. Tal vez si sienten que su trabajo no tiene sentido, no ven el impacto en las personas, apliquen metodologías centradas en los seres humanos y en los ciudadanos y todo se va a aclarar. Todo se va a aclarar. Voy a inspirarme también, Andrés, en dar más de una palabra porque está difícil el reto. Pienso que quienes trabajan en el sector público, una parte de sí mismo sí es el querer servir. Por eso también servidores públicos. Así que recuerden finalmente que ese fue el propósito inicial de la vocación a esa carrera y esta es la forma en la que van a poder servir de mejor manera. Mi consejo sería que salgan de la oficina, que si están desde el inicio hasta el final de la jornada de trabajo en la oficina es porque no lo están haciendo del todo bien, salgan y vayan a las universidades, vincúlense con emprendedores, júntense con referentes sociales, vayan al territorio. La verdad que creo que hay un ecosistema de innovación muy nutrido en Latinoamérica, en todos los países. Es importante vincularnos con esos actores y eso es lo suficientemente estimulante para empezar a tener esa apertura al cambio. Muy bien, muchas gracias por la participación en nuestro panel, por compartir sus conocimientos y experiencias. Y bien, ahora llamo a Isabel Briceño para presentar la buena práctica iberoamericana en desarrollo de habilidades en servidoras y servidores públicos 2024, más transformadoras, de la Secretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Hacienda, Chile. Muchas gracias.